Bueno, voy a empezar por la explicación del tema de hoy y al final les hablo un poco de lo que va a ser este tercer corte. Hoy vamos a ver lo que son criterios de evaluación financiera. No es el único análisis financiero que vamos a hacer. Hoy vamos a ver lo principal de la asignatura, los criterios de decisión de es viable, no es viable el proyecto. La siguiente clase ya vamos a ver un poco más allá de la viabilidad del proyecto, un análisis financiero de la gestión del proyecto. Entonces, vamos a empezar por lo que sería el periodo de recuperación de la inversión. Este como tal no es un criterio para decidir si invierto o no invierto, no de manera objetiva. Es decir, podemos tener, no sé, que el periodo de recuperación de la inversión de X proyectos son 3 años. La cifra por sí sola no me está diciendo si debo invertir o no. ¿De qué va a depender? Y ahí es donde digo que es un poco subjetivo del inversionista. De pronto para alguno de ustedes un periodo de recuperación es aceptable y el mismo periodo de recuperación para otro de ustedes no es aceptable. Pero siempre es importante saber en qué momento recupero la inversión que hago. Más allá de si el proyecto es rentable o no, en qué momento recupero yo la inversión. Lo podemos hacer de dos formas, simple o compuesto. Simple, no tenemos en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y compuesto, sí tenemos en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Todo lo de la clase de hoy lo voy a estar trabajando sobre el segundo examen. Entonces voy a partir acá. ¿Cuál es la inversión que yo hago? Lo que coloco de capital social. Esa es la inversión que yo realizo. Entonces estamos hablando de que yo soy socio, accionista, el término que le quieran colocar, por lo que qué flujo voy a tener presente para evaluar en qué momento recupero yo la inversión. El flujo de caja del accionista. Aquí ya no voy a tener en cuenta el flujo de caja libre, sino el flujo de caja del accionista. Voy a colocar por acá, Ojo, independientemente de si yo voy a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo o no, siempre tengo en cuenta el flujo de caja del accionista. En el periodo cero, en el momento cero, voy a tener presente la inversión que realicé. Entonces me voy a traer que se me hizo el capital social con signo negativo porque es un egreso que yo tengo. ¿Por qué no lo traje aquí el flujo de caja del accionista? Porque no siempre ese flujo de caja del accionista del año cero coincide con el patrimonio invertido. Pueden revisar ejercicios que hayamos hecho y no siempre coincide. ¿De qué va a depender? Un poco de cómo se invierte ese dinero que compro, cómo lo distribuyo, la cantidad de préstamos que hice. A veces aquí tengo incluso una cifra positiva. No, flujo de caja del accionista sobraron 30 millones. Por eso no lo coloco. No lo traigo de ahí, sino el capital social. El resto del flujo de caja del accionista
si lo traigo igualito. No he hecho ningún cálculo, solo traje aquí el flujo de caja para evaluar en qué momento recupero esa inversión que hice. Por lo pronto voy a hacer algo, no sé, muy... Antes pues de empezar con las operaciones, invertí 150 millones. Me voy a 2022. No tengo un flujo de caja del accionista positivo. Es decir, ya no solo puse 150, sino aquí 145. Es decir, ya me falta recuperar 295 millones. Me voy a 2023. Sigo teniendo flujo de caja del accionista negativo. Es decir, ahora me faltan 315 millones. Me voy a 2024. Ya tengo flujo de caja del accionista de 341 millones. Y me hacían falta 315. Es decir, es en ese año que voy a recuperar la inversión que yo hice. ¿Sí es claro esa parte o tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, lo mismo que acabo de hacer lo voy a colocar acá. Aquí, ¿cuánto me falta por recuperar? Esos 150 más este flujo, es decir, ahí me faltan 295. Bueno, lo arrastro, perdón, aquí es lo que me faltaba más el flujo de ese periodo. Entonces 2022 ya no solo me hacen falta 150, sino 295. 2023 me hacían falta 295, pero tuve que colocar otros 20. Me hacen falta 315. 2024 ya no tengo un faltante, tengo un excedente. Efectivamente me hacían falta 315 millones a final del 2023, y en 2024 tuve un flujo de caja del accionista de 341. Ya ahí recupero la inversión. Pero ¿en qué momento de ese año? Empezando, al final, no lo sé. Vamos a hacer algo un poco subjetivo, y es que vamos a analizar proporcionalmente. ¿A qué me refiero con subjetivo? Voy a suponer que el flujo va a ser igual durante todo el año. Puede llegar a ser subjetivo porque en la realidad puede pasar que haya meses con flujos mayores y meses con flujos menores. Entonces voy a ver en proporción en qué momento de este año recupero mi inversión. Entonces voy a ver qué porcentaje son 315 millones de 341 millones. Le voy a quitar ese signo al 315 sobre el flujo del año siguiente. 92,5%, casi al final del año. Asumo que recupero la inversión. Quiero expresar ese 92% en meses. ¿Qué meses? Octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué hago? Multiplico ese porcentaje por los meses que tiene el año, es decir, por 12. Ok, es en noviembre. Entonces ya voy en que recupero la inversión en noviembre del 2024. Pero hay un 11,09. Si quiero irme más exacto, incluso puedo hacer un estimado de en qué día de noviembre. Perdón, 11 meses y unos días del mes siguiente.
se me va todo noviembre y un poquito más, pero un poquito más, no sé, un día, 2 días, 5 días. Entonces voy a hacer lo muy similar a como dice aquí, que saqué la proporción y lo multipliqué por 12 meses. Voy a coger solo los decimales, es decir, a esto le resto 11. Ahí tengo el 0,09 y lo voy a multiplicar por los días que tiene un mes. Si la unidad completa son 30 días, pues ese 0,09 ¿a cuántos días equivale? 2,9, bueno, 3 días. Entonces decimos que recuperamos la inversión después de 2 años, 2022, 2023, 11 meses y 3 días, sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Voy a esperar un momento, no sé si hay alguien que lo esté haciendo, si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno. Vamos a hacer un análisis similar que el que acabamos de hacer, pero teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es decir, este flujo de este año lo vamos a traer a valor presente, es decir, un año. Este lo vamos a traer 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, así sucesivamente. Voy a colocar acá. El flujo del año 0 es exactamente el mismo. Pero estos flujos que tengo acá, bueno, incluso lo puedo haber hecho desde acá, mentiras. Estos flujos los voy a traer a valor presente. ¿Cuántos periodos? Estos que están acá. ¿A qué tasa? Al costo de capital. Entonces usamos la fórmula de valor presente. ¿Con qué tasa? Costo de capital, la fijo porque siempre va a ser la misma. Número de periodos, este periodo que tengo acá no lo fijo para arrastrarlo. Pago 0. Valor futuro va a ser ese flujo, pero quiero que me lo traiga con el mismo signo que está ahí. Entonces dentro de la fórmula lo coloco negativo y tipo 0. Y lo arrastro. Traje flujo por flujo a valor presente. ¿Preguntas hasta ahí? No.
voy a hacer la misma operación que hice arriba. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, en 2024 me sigue haciendo falta, es decir, todavía no he recuperado la inversión, a diferencia del payback simple. 2025 ya tengo un excedente, es decir, es en 2025 que recupero la inversión. Y hago el mismo procedimiento. Voy a ver proporción de 2025, pues tomo lo que me faltaba en 2024 sobre todo el flujo de 2025. Una vez más voy a ver en qué mes se recupera. Multiplico eso por 12. En el tercer mes, y unos días después vamos a ver en qué día. Tomo esto menos 3 multiplicado por 30, menos 3 para tomar solo los decimales. Ok, en el día 23. Entonces va a ser después de 3 años, 2022, 23, 24, 3 meses, 23 días. Siempre, independientemente del ejercicio del proyecto, el periodo de recuperación va a ser más extenso por compuesto que por simple. Incluso podría pasar que lo calculo simple, no sé, y me dio 3 años, y de pronto lo calculo compuesto y no se recupera la inversión. No sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿Está claro? ¿Necesitan que me paren alguna celda o sigo? Todo claro. Bueno, todo esto que estamos haciendo, pues ustedes lo van a tener que hacer con su proyecto. Me voy a este criterio, que este pues es repaso, ya lo hemos trabajado, lo hemos calculado, el valor presente neto. Pero ¿cómo funciona ese criterio para decidir si invierto o no invierto? Recuerden que si es mayor a 0, ahí sí el proyecto es viable. Si es igual a 0, me es indiferente, puedo invertir o no invertir. Estoy obteniendo rentabilidad exactamente lo mínimo que esperaba. Y si el valor presente neto es negativo, el proyecto no es viable. ¿Qué me muestra el valor presente neto? El valor que actualmente está generando el proyecto. Si nos vamos a este ejercicio, podríamos decir que este proyecto, como está planteado, está generando hoy 520 millones de valor. Si es viable. Si tenemos un valor presente neto negativo, sería todo lo contrario. El proyecto no me está generando valor, sino que está destruyendo valor. Entonces no es viable. El cálculo pues ya lo habíamos visto. Yo supongo que no hay preguntas, pero si las hay, con confianza aprovechen, ¿no? ¿Cómo calculo el valor presente neto? Con el flujo de caja libre. ¿A qué tasa? Al costo de capital. ¿Tienen preguntas del valor presente neto? ¿O está claro? Está claro.
Bueno, seguimos con otro que hemos trabajado y es la tasa interna de retorno. Una vez más, para el cálculo, pues no sé, si lo trabajaban manualmente, entonces era cuando teníamos que ponernos a interpolar. Lo estamos trabajando en Excel, tenemos la fórmula en Excel, vamos a usar la fórmula, que es igual con el flujo de caja libre del proyecto. ¿Qué es lo que me está mostrando esa tasa interna de retorno? La rentabilidad real que genera el proyecto. ¿Cuál es el criterio de decisión de la tasa interna de retorno? Si es mayor o igual al costo de capital, el proyecto es viable. Si es menor al costo de capital, el proyecto no es viable. ¿Por qué? El costo de capital es el costo que tienen los recursos que se ponen en ese proyecto. La tasa interna de retorno es la rentabilidad que genera ese proyecto. Si yo tengo un costo de capital de 15% y una tasa interna de retorno de 12%, estoy obteniendo menos de lo que me costaron los recursos, no vale la pena. En su momento yo les decía, en el común de los casos, estos dos se complementan, valor presente neto, tasa interna de retorno. Es decir, si yo obtengo un valor presente neto positivo, voy a obtener una tasa interna de retorno mayor que el costo de capital. Podría pasar que no se complementen, sino que, por ejemplo, valor presente neto positivo y tasa interna de retorno menor que el costo de capital. Sí, o al revés. Valor presente neto negativo y tasa interna de retorno mayor que el costo de capital. Sí, podría pasar. No vamos a entrar en este momento en discusión, sencillamente porque es un tema que sigue en discusión, que hay cualquier cantidad de investigaciones, de posturas respecto a si me llego a encontrar en esa situación, ¿a cuál le hago caso? ¿Al valor presente neto o a la tasa interna de retorno? ¿O qué voy a hacer? Van a encontrar que hay quienes están a favor del valor presente neto, quienes dicen que tome la tasa interna de retorno, quienes dicen que descarte los dos y utilice otros criterios. En este momento yo espero que en el proyecto de ustedes se complementen esos dos criterios, valor presente neto, tasa interna de retorno. Si llegara a pasar que no se complementan, que ustedes dicen, profe, me dio valor presente neto positivo y tasa interna de retorno menor que el costo de capital, me avisan y revisamos, ¿listo? Pero por lo pronto vamos a suponer que se complementan. Ahora, yo les dije que para la tasa interna de retorno también les iba a dar un rango en el que nos tenemos que mover. Recuerdan, por ejemplo, costo de capital les dije entre 9 y 25 y CAPM, no recuerdo ahorita. Pues con la tasa interna de retorno también. Y vamos a esperar que esté como mínimo en el WACC y como máximo 2 veces el WACC. Es decir, si mi costo de capital es del 10%, yo esperaría que mi TIR esté entre el 10 y el 20%. Si mi costo de capital es del 15%, yo esperaría que mi TIR esté... Aquí, ¿qué pasó? Si mi costo de capital es del 15%, yo esperaría que mi TIR esté entre el 15 y el 30. Y así como a veces se deben hacer ajustes para el costo de capital, también para la tasa interna de retorno. Normalmente lo que pasa, o lo que yo me he encontrado en algunos proyectos, digo de ustedes, no me refiero de ustedes, sino semestres atrás, a veces unas tasas internas de retorno exageradísimas, 150%, 230%. Ok, yo como inversionista, pues feliz de que un proyecto me genere la mayor rentabilidad posible, pero pues hay límites. Ya una TIR tan alta ya haría como desconfiar
o del planteamiento del proyecto o incluso de la legalidad del proyecto. Se los voy a poner así, sin entrar en nombres, pero digamos pirámides sospechosas, ilegales, ofrecen rentabilidades del 10% mensual, pongámoslo en términos sencillos, 120-130% efectivo anual. Una pirámide, algo, mejor dicho, que da rendimientos altísimos, como les digo, sospechoso, lavado de dinero, ilegal, lo que sea. 120%. Ahora imagínense una TIR 150%, 200%. Puede que el proyecto sea muy bueno, pero es lo contrario, como que se pierde la atención de los posibles inversionistas, por lo mismo que uno dice, no, eso no, pues no es posible, al menos no dentro de lo legal. Entonces van a calcular la TIR de su proyecto y revisar si tienen que hacer ajustes o no, pero antes de revisar los ajustes que se deban hacer o no de la TIR, yo debo asegurarme que mi costo de capital primero está bien, no solo el valor, sino también los cálculos. Aquí hago un comentario general. Cuando ustedes hicieron el cálculo del costo de capital de su proyecto, digo, esto es general, cada quien revisará si le aplica o no le aplica. Más allá del número al que llegaron, si se encontraba dentro del rango que les dije o no, encontré errores en el cálculo. Ejemplo, fórmula del CAPM, tasa libre de riesgo más la beta por la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo más el riesgo país. Y encontraba errores como CAPM, tasa libre de riesgo más la beta por rentabilidad del mercado menos la beta, no menos la tasa libre de riesgo, sino menos la beta. Ahí ya les va a dar una cosa que no tiene nada que ver. Otro error que me encontré, supongamos que, no sé, la beta era 1,5 y le colocaban 1,5%. Ojo, la beta no es un porcentaje, les dio 0,9, 1,2, 1,5, lo que sea, es el número tal cual, no es 1,2%. Ahí se les bajaba muchísimo el CAPM. ¿Por qué? Cuando yo tomo la tasa libre de riesgo y lo que hago al sumar la beta multiplicado por la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, estoy sumando lo que es una prima de riesgo de mercado multiplicado por la beta que se asocia al riesgo del proyecto. Recuerden que una beta entre más alta se asume que un mayor riesgo, y por supuesto va a sumar un mayor porcentaje. Si yo tengo una beta de 1,2, no me importa ahorita cuál sea la rentabilidad del mercado ni la tasa libre de riesgo, pero supongamos rentabilidad del mercado 14%, tasa libre de riesgo 6%, entonces prima de riesgo de mercado 14 menos 6, 7%. Y supongamos que tengo una beta de 1,2. Eso quiere decir que a la tasa libre de riesgo, que dijimos que era 6%, le voy a sumar ese 1,2 multiplicado por, en este caso, 7%. 1,2 por 7%, porfa si me ayudan ahí, bueno, 7, algo por ciento. Es decir, tendría 6 más 7% y ya voy en 14, algo por ciento más el riesgo país. ¿Qué pasa si yo reemplazo esa beta? Ya no coloco 1,2, sino 1,2%. Entonces yo ya no voy a sumar 7% por 1,2, sino 7% por 0,012. O sea, no le va a sumar ni siquiera un 1%, cuando en realidad tenían que sumarle más del 7%, para que se den cuenta. No sé en este momento
repito, lo digo de manera general, si quienes de pronto tenían un costo de capital bajo, que yo les dije tienen que revisar, tengan alguno de esos dos errores. De nada me sirve a mí ponerme a hacer ajustes a la tasa interna de retorno si el cálculo del costo de capital está mal. Yo me puedo poner a hacer ajustes y listo, se encuentra dentro de ese rango que les estoy mostrando, pero ¿qué pasa si realmente ese no era mi WACC sino mucho más alto o más bajo? No sé. ¿Qué pasa si incluso haciendo los ajustes que debo hacer del costo de capital, de pronto ni siquiera tenía que hacer modificaciones a la tasa interna de retorno y estaba bien? Por eso les hago esa aclaración en este momento. Antes de ponerse a hacer modificaciones en la tasa interna de retorno, asegúrense que el cálculo del costo de capital está bien, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo claro? Bueno, seguimos con otro, que es el índice de rentabilidad. Este es bastante sencillo. Este no va a ser un criterio para decidir si invierto o no invierto. Me va a mostrar información del proyecto. Promedio de la rentabilidad generada durante todo el proyecto. Tomamos el promedio de las utilidades durante toda la operación del negocio, en este caso por los 5 años, sobre el capital invertido, que para este ejercicio son 150 millones. Es decir, yo podría hallar ese índice año tras año, la utilidad del 2022 sobre 150 millones, la utilidad del 2023 sobre 150 millones y así sucesivamente, pero aquí lo estamos mostrando en promedio. Entonces me voy al estado de resultados, la utilidad neta en los periodos de operación, ese fue el promedio de las utilidades. En promedio cada año generé 273 millones de utilidades. ¿Qué debo hacer para calcular ese índice de rentabilidad? Dividirlo entre el capital invertido. Entonces tomo ese y lo divido en los 150 millones. Parece altísimo y sí, puede llegar a ser alto, pero ojo, yo las modificaciones, los ajustes que yo hago son primero para el costo de capital y después para la tasa interna de retorno. De ahí para allá, si está dentro de los rangos, los otros resultados los dejo quietos. Por ejemplo, aquí tenemos costo de capital 19,32. Eso quiere decir que mi tasa interna de retorno debería estar entre 19,32 y 38,64 y tengo una tasa interna de retorno de 37,53. Ahí estoy bien. Es algo razonable. ¿Tienen preguntas hasta ahí o está todo claro? Profe, yo tengo una pregunta, pero Cuéntame. pues no es como con la fórmula, sino como en aplicarlo al proyecto. Nosotros vamos a presupuestar como las ventas, pues ahí se presupuestaría las utilidades, entonces sería como un índice de rentabilidad y un promedio de utilidades presupuestados, ¿sí? Ustedes presupuestan todos los estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo, y de ahí pasan al flujo de caja libre, flujo de caja del accionista,
es decir, tal cual tenemos acá, esta situación financiera, de resultados, de flujo efectivo, flujo de caja libre. Y por eso les digo, lo mismo que estamos haciendo acá, lo van a hacer en su proyecto. ¿Sí? ¿Sí, Dana? Y más o menos, digamos que nosotros consideramos unas unidades a vender, no sé, 1200, ¿sí? Sí. Esas 1200 son las que presupuesto siempre en cada año igual, o igual le voy aumentando, Bueno, o no importa. voy a decir dos cosas y adelantándome un poquito para lo que iba a dejar al final. Que si las ventas van a ser las mismas todos los años o van a crecer, en qué porcentaje, yo no soy nadie para decirles, en el sentido de que es su proyecto. De pronto hay un equipo que dice nuestras ventas van a aumentar 10% cada año, de pronto hay uno que dice nuestras ventas van a ser estáticas, nuestras ventas van a aumentar un 3%, van a aumentar un 30%. Y en general el comportamiento de los estados financieros inicialmente los determinan ustedes. Y aquí va pues lo que iba a decir al final. Ahorita igual se los complemento. En 8 días lo que vamos a hacer en clase es que voy a estar revisando equipo con equipo sus estados financieros y estas cifras que estamos viendo, el costo de capital, la tasa interna de retorno. No sé, tengo inicial, a veces me desfaso en los tiempos. Tengo inicialmente planeado demorarme 10 minutos con cada equipo, pero si me tengo que demorar, no sé, 20 minutos y se nos van las 2 horas en eso, lo hacemos porque pues es importante. Es decir, ustedes lo van a plantear, por supuesto, espero que lo hagan muy bien, pero aún así nos vamos a sentar a revisar también los cálculos, hay que hacer correcciones, hay que hacer ajustes. Y bueno, con tu equipo en particular, pues en ese momento miraremos ahí, bueno, qué pasa si le aumentamos las ventas o no, ya determinamos que nuestro crecimiento es este. Y aquí para todos, por eso también es que les digo, ojalá quede todo formulado, que si necesitamos, no sé, modifiquemos las ventas, por ejemplo, las modifiquemos solo acá y ya, el crecimiento, bueno, no sé, el precio, el margen. Yo creo que ustedes se dieron cuenta, todo lo que tenemos aquí en la hoja de operaciones y estados financieros depende de esta hoja. Cualquier modificación que yo haga acá modifica al otro lado y modifica y queda cuadrado. Si ustedes plantean sus estados financieros y no está todo formulado, no estoy diciendo que esté mal, pero si de pronto necesitamos hacer una modificación tan sencilla como vamos a aplicarle un crecimiento a las ventas de tanto y vamos a tener que hacerlo manualmente, sencillamente se van a demorar mucho más tiempo, no es más. Entonces es un poco por ahorrar tiempo al momento de hacer esas modificaciones que desde el principio pues he procurado mostrarles, dejen todo formulado. ¿Listo? Ahorita al final complemento lo que vamos a hacer la próxima semana. Dana o los demás tienen alguna otra pregunta de lo que va hasta aquí o de lo que sea, o todo claro. Bueno, ¿qué nos hace falta? Algo que vieron en matemáticas financieras, que es el costo anual uniforme equivalente.
su momento en matemáticas financieras, ¿qué era lo que hacían? Pues lo hacía para comparar ingresos de distintos proyectos o costos asociados a distintas opciones de maquinaria para elegir la más económica, no sé si recuerdan. Aquí vamos a usar el concepto de costo anual uniforme equivalente. ¿Para qué? Para determinar un equivalente uniforme del flujo de caja libre. Es decir, yo tengo aquí este flujo de caja libre. Estoy asumiendo que en 2022 me generó 187, en 2023 312 millones y bueno, todo lo que está ahí. Si yo aplico el concepto de costo anual uniforme equivalente al flujo de caja libre, ¿qué voy a obtener? Bueno, una cifra, la que sea, 50 millones, 60 millones, lo que sea, y me mostraría equivalentemente lo que sería un flujo uniforme o idéntico todos los años. En este momento, para un proyecto, sería de tipo informativo. Me sirve de punto de referencia, ejemplo, si yo voy a comparar distintos proyectos. Ok, entonces ahí sí miro, este tiene un flujo de caja libre en CAUE de 50 millones y este de 70 millones. Puedo asumir que este tiene un mayor flujo de caja libre. No sé si recuerdan en los ejercicios que hacían en su momento en matemáticas financieras, ¿para qué se utilizaba esto? Cuando por ejemplo tengo proyectos que tienen distinta periodicidad, de pronto tengo aquí un proyecto a 5 años y lo voy a comparar contra un proyecto que tiene una vida útil de 7, de 10 años. Una opción que tengo es paso a todo a costo anual uniforme equivalente para poder hacer una comparación más objetiva. O cuando tienen variaciones muy bruscas, y si me quedo solo con lo que estoy viendo entre los dos proyectos, puede que yo piense que el mejor es el B y no, resulta que lo traje a costo anual uniforme equivalente y el mejor era el A. ¿Qué hacíamos para hallar ese costo anual uniforme equivalente? Traíamos eso todo a valor presente, que ya lo tenemos acá, es este valor presente neto. Ya lo trajimos. Lo único que nos hace falta para hallar ese CAUE es hallar cuál sería el valor que se repetiría en esos 5 años. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula de pago. Voy a colocar aquí flujo de caja libre. ¿A qué tasa? A la misma, al costo de capital. ¿Cuántos periodos? 5, los mismos periodos. Valor actual, voy a seleccionar el valor presente neto, pero quiero que me lo arroje con el mismo signo. Recuerden que si yo coloco ahí 520, el resultado que sea me lo va a colocar menos tal resultado, entonces le voy a añadir un menos a ese valor presente neto, simplemente para que me arroje el resultado positivo. Valor futuro 0 y tipo 0. Y obtuve un flujo de caja libre de 171 millones. Es decir, el flujo de caja libre que teníamos arriba sería equivalente a todos los años, 2022 a 2026, tener un flujo de caja libre de 171 millones. Regálenme un minutico ya.
Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Profe, Dime. qué pena, me surge otra pregunta. Dale con confianza. ¿El índice de rentabilidad tiene algún margen mínimo de, o sea, No. puede estar No, ahí de sí 10%, ¿no? lo que dé. Ok. Y digamos que un máximo, o sea, no sé, que esté en 251 y gano, ahí ya no puede estar, o es muy No, loco. digamos que, repito, de la tasa interna de retorno del costo de capital, debo buscar que esté entre sus rangos, entre el 9 y el 25% del costo de capital, y la tasa interna de retorno mínimo el costo de capital, máximo 2 veces el costo de capital. Ya habiendo hecho esos ajustes, las demás cifras, lo que me dé. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, estos son todos los criterios de evaluación financiera que vamos a trabajar. Paso ahora sí a hablarles un poco de... Bueno, las diapositivas están en el Drive. Estos dos documentos también están en el Drive. Esto pues fue lo que envió el consultorio empresarial respecto a la feria. Pero yo les dije, independientemente de que vayan a asistir o no vayan a asistir, a todos les voy a pedir la misma entrega. Entonces, atendiendo a la directriz del consultorio empresarial, para el 2 de noviembre, aquí les coloco todos, deben, uno, elaborar un video de máximo 3 minutos en el cual presenten en qué consiste su proyecto. ¿Tienen que salir todos los integrantes del equipo? No. Pueden salir todos, puede salir una persona, puede no salir ninguno. Siéntanse libres pues de hacerlo como quieran. Les sugiero, no sé, pongan una buscadita ahí en YouTube, presentación corporativa de, en fin, cualquier empresa colombina, Nutresa. Bueno, yo trabajo mucho en Nutresa, me encanta, pero pueden buscar presentación corporativa de cualquier empresa para que se hagan una idea. Claro, estamos hablando de empresas que tienen un departamento de marketing, presupuestos altísimos para esos videos. No pretendo que inviertan dinero desarrollando el video, pero para que se hagan una idea de, hay muchos videos de presentaciones corporativas en las que es una voz en off, pero nunca se ve la persona que está hablando. Se ven instalaciones de la empresa, bueno, muchas cosas, no sale una persona pues en primera persona en el video. Por eso les digo, háganlo como quieran, si quieren salir hablando, si quieren usar diapositivas, si no sé, es decisión de ustedes. Pero lo que sí voy a decir es, sálganse un poco de tengo que hacer un video para la asignatura, sino hagan un video pensando en que van a presentar su proyecto a posibles inversionistas. Algo que llame la atención, y más allá de que llame la atención, que sea claro cuál es el proyecto. Y enviar un resumen ejecutivo del proyecto en letra Arial 10 de máximo 3 hojas, en donde se planteen los objetivos y justificación de la inversión. Semestre pasado, con el consultorio empresarial se manejaba un poco el tema de, bueno, el resumen ejecutivo con cierto diseño, bonito, por eso un poco lo que les pedí en primera, segunda entrega. Lo cambiaron, se fueron sin nada de diseño, 3 hojas, Arial 10, mejor dicho, súper pequeño. Eso de ahí se los añadí yo. Lo pueden extraer del documento resumen que han venido trabajando, más los aspectos financieros. A menos que deban hacer modificaciones, y ojo, no me refiero a modificaciones que yo les haya dicho, puede que yo no les haya dicho modificaciones, pero de pronto ustedes revisando dicen, no, esto quitémoslo, esto nos hizo falta otra cosa, lo que sea.
quitándole ese tema, voy a suponer que ese resumen que hicieron en la segunda entrega, casi que podrían hacer un copiar-pegar para ese resumen ejecutivo del proyecto, ajustando la letra, el tamaño, quitándole el diseño, más los aspectos financieros. Ojo, los aspectos financieros no estamos hablando de un copiar y pegar de los estados financieros. Les sugiero revisar informes de gestión, informes corporativos de cualquier empresa. Claro, son informes de ciento y punta de hojas, pero si se van a lo financiero, generalmente hay una o dos hojas, y eso porque pues ahí sí va un tema de diseño, no es que metan mucha información. Hay una o dos hojas en que se colocan las cifras principales. Entonces, claro, ya después encuentro anexos los estados financieros, las notas a los estados financieros, el documento que tiene que firmar el revisor fiscal y un montón de cosas más. Pero si me voy a ver la información financiera que colocan primero, en muchos casos es solo una página y estoy hablando de una tablita en que colocan, bueno, que el EBITDA, que bueno, ciertas cifras. Ya todavía no quiero entrar a eso hasta la próxima clase, pero el cuento es de la información financiera. No sé, se les da un párrafo, 2 párrafos, exagerado, dentro de ese resumen. Eso es para el 2 de noviembre. Aquí les coloqué un pie de página, pero por si acaso se los leo. Quienes van a participar en la feria van a enviar eso a ese correo, el del consultorio, con copia a mi correo. Quienes no, pues únicamente a mi correo. Ojo, no vayan a enviar todos al consultorio, únicamente los que van a la feria. Y para este caso en particular no voy a crear la asignación en Teams, tal como se los coloqué ahí por correo. ¿Para qué? Para evitar situaciones como de pronto subieron la asignación a Teams y no enviaron el correo al consultorio a los que tenían que enviarlo. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, solo por correo, lo del 2 de noviembre. Pero para eso, entonces me devuelvo el próximo jueves, el 28 de octubre. Quiero que tengan listos para clase pues los estados financieros. Todo lo vamos a trabajar anualizado, pero ustedes deciden si requieren también mensual o no. Yo trabajé ejercicios mensualizados, un proyecto que tenga ventas estacionales distintas todos los meses puede llegar a requerir los estados financieros mensualizados. Proyectos en los que manejamos distinto volumen de personal todos los meses por temporada, que por ejemplo diciembre y enero contrato por esos 2 meses, después me quedo solo con los de planta, después en junio y julio vuelvo y contrato. Son ejemplos de proyectos que puedo necesitar presupuestar mensualmente. Y creo que también les conté, hay proyectos en los que yo he estado que el proyecto como tal no requiere estados financieros mensuales, pero pues al cliente le encanta pedirlo mensual, que porque quiere ir haciendo un comparativo mes a mes de lo presupuestado contra lo ejecutado. Bueno, yo hago caso, lo hago mensual. El ejercicio es exactamente el mismo. Pasar de mensual a anual les mostré cómo es, no es mayor complicación, pero independientemente de si lo trabajaron todo anual o mensual y después anual, lo importante es que tengamos los estados financieros anuales del proyecto. Vamos a plantearlo para 5 años. Flujo de caja libre, flujo de caja al accionista, costo de capital. Esto pues lo que vimos hoy, que como tal el cálculo será algo muy rápido. Esto es lo que vamos a ver la próxima clase.
que aquí ya nos salimos un poco de los criterios de evaluación, nos metemos con algo de análisis financiero. Me voy a volver un poquito a la asignatura de análisis financiero, que también es importante incluir dentro del proyecto, lo que tiene que ver con punto de equilibrio, análisis supone y un análisis de rentabilidad. De medición del riesgo, lo coloqué ahí para que no se me olvide que se los tengo que explicar, pero seguramente irá después del jueves 28 de octubre. Depende cómo se desarrolle la clase del jueves. No me interesa el jueves que ya estén las cifras tal como va a quedar el proyecto. Claro, me interesa que esté lo más aterrizado posible, lo más exacto, pero puede pasar sin ningún problema que alguien tiene un error en el cálculo del costo de capital, que todavía hay que hacer, no sé, ajustes en las ventas para bajar la tasa interna de retorno. Lo que quiero hacer el jueves es justamente eso, revisar con ustedes y si necesitan ayuda, pues ayudarles a hacer esos ajustes y correcciones que necesiten en su proyecto para que luego ahí sí ya puedan pasar a terminar lo de la entrega del 2 de noviembre. Todavía no les he hablado de tercera entrega como tal de esta asignatura, pero yo que les digo, una vez evacuado esto, es decir, ya tengo mis estados financieros, bueno, y todo el análisis financiero, ya tengo primera y segunda entrega, casi que lo que hay que hacer es unir primera y segunda entrega con lo financiero, que bueno, de pronto ahí sí se extiendan un poquito más en las recomendaciones, conclusiones, análisis, pero ya será un poco más sencillo el trabajo. Lo que es hoy, el lunes y el jueves, no les voy a colocar quiz, taller, nada de eso. Quiero pues que se centren en su proyecto. Ya después, ahí sí revisamos pues el tema de talleres, quizzes y esas cosas de este corte. No sé si tienen preguntas, comentarios de cualquier tipo. ¿No? Ok. Bueno, pues si no tienen preguntas o comentarios, realmente eso sería todo por hoy. Contaba con ir un poquito más despacio en el Excel, no sé, hablé muy rápido, preguntar un poco, no sé, pero bueno, voy a parar la grabación en este momento.